Este es J.H. Jun Kim, el ser humano con el mayor coeficiente intelectual jamás registrado, y ha hecho una afirmación impactante: Jesús volverá en nuestra generación. Esta declaración ha sacudido a medio mundo, pero, curiosamente, Jesús ya lo advirtió. Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera él mismo. Y sin embargo, también dejó señales, pistas, profecías para quienes tuvieran ojos para ver. Kim asegura haber analizado cada profecía cumplida, cada evento actual, cada símbolo del Apocalipsis, y todo, según él, apunta en una sola dirección. Estamos viviendo la última generación. Kim posee una mente que rebasa los límites humanos, mientras que genios como Einstein y Stephen Hawking tenían un coeficiente intelectual de 160, el suyo es de 274, un nivel de inteligencia que el 99,9% de la humanidad no puede ni imaginar, y con esa mente ha escudriñado las escrituras, los textos apócrifos, los manuscritos del Mar Muerto y hasta las matemáticas sagradas ocultas en la Biblia hebrea. Su conclusión: todo está alineado. ¿Puede realmente el hombre más inteligente del mundo descifrar las escrituras y determinar el fin de los tiempos? La Biblia nos advierte del deseo humano de saber el cuándo. Incluso los discípulos de Cristo resucitado sintieron esa urgencia. Le preguntaron directamente: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Anhelaban una fecha, una señal clara, una certeza, pero la respuesta de Jesús fue firme y en ella está la clave. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No dijo: es difícil de saber, ni buscad una clave escondida. Dijo: no os toca. La información no está simplemente oculta, está reservada. Ninguna inteligencia humana, ningún cálculo profético, ni la visión más ferviente puede abrir esa puerta. Intentarlo es querer forzar la mano de Dios. ¿Y qué ocurre cuando ignoramos esta advertencia? La historia nos lo muestra. En 1844, William Miller, un hombre estudioso, sumergido en cálculos proféticos, anunció que Jesús regresaría ese año. Miles le creyeron, vendieron todo, dejaron sus casas y esperaron ser arrebatados al cielo. La fecha llegó y no pasó nada. El silencio fue devastador. Ese día quedó marcado como el gran desengaño. Muchos perdieron la fe, otros abandonaron completamente la creencia. Pero no aprendimos. Los testigos de Jehová anunciaron fechas: 1914, luego 1925, después 1975. Y cada vez el mismo resultado: tristeza, burla, confusión. En 2011, Harold Camping usó la radio para anunciar el fin del mundo. Dio la fecha exacta: 21 de mayo. Llegó el día y el mundo siguió igual. Siempre ocurre lo mismo. Alguien afirma tener la clave, da una fecha y luego falla. Pero el problema no es solo la vergüenza, es el daño que causa. La desilusión destruye la fe, los no creyentes se burlan y los cristianos se distraen de lo que realmente importa. Pero a la vez, la Biblia nos da una guía clara. A lo largo de sus páginas hay señales proféticas. Algunas ya se cumplieron, otras están cumpliéndose ahora mismo, y por eso muchos estudiosos analizan con seriedad los tiempos. Entonces, ¿podría ser que la predicción del hombre más inteligente del mundo sí encaje con la profecía bíblica? Analicémoslo.
Imagina un día tranquilo en Jerusalén. Los discípulos caminan junto a Jesús, observan con admiración el gran templo. Era imponente, irrompible, pero Jesús los mira y declara: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Parecía imposible, una locura, pero Jesús no hablaba al azar. Avancemos 40 años, año 70 después de Cristo. El poderoso ejército de Roma invade Jerusalén. El templo, orgullo de Israel, arde en llamas. Un historiador de la época, Flavio Josefo, lo vio todo. Escribió cómo los soldados, en su furia, derribaban piedra por piedra. La razón: el oro del templo se derritió entre las grietas y querían extraer hasta la última gota. Al final no quedó piedra sobre piedra, justo como Jesús había dicho. Una profecía cumplida con precisión divina. La destrucción del templo marcó el fin de una era. Y como esa, hay muchas más señales que ya se han cumplido. Pero, ¿por qué debería importarnos algo que ocurrió hace casi 2000 años? Porque ese evento fue la primera gran señal de que Jesús volverá. Después de la destrucción del templo de Jerusalén, se cumplió otra profecía. El pueblo judío sería esparcido por todo el mundo. A este fenómeno se le conoce como la diáspora, y no fue una sorpresa para quienes conocen las Escrituras. Muchos siglos antes, Dios ya lo había advertido en el libro de Deuteronomio. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y así sucedió. Durante casi 1900 años, los judíos no tuvieron un país. Fueron perseguidos, dispersados, rechazados. Pero ocurrió algo extraordinario. A pesar de todo, nunca dejaron de ser quienes eran. Conservaron su identidad, sus costumbres, su fe en Dios y su unidad como pueblo. ¿Crees que eso fue coincidencia? Pueblos antiguos como los hititas, los amorreos o incluso imperios como Babilonia o Roma desaparecieron para siempre, pero Israel siguió vivo, un testimonio viviente de que las promesas de Dios se cumplen. Tenemos entonces dos profecías enormes que ya se han cumplido. 1. La destrucción del templo predicha por Jesús. 2. El exilio global del pueblo judío anunciado en Deuteronomio. ¿Y qué nos dice esto? Que el reloj profético de Dios está en marcha y el tiempo avanza más rápido de lo que creemos. Jesús nos dejó una clave importante. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Después de estas profecías, algo curioso ocurrió. El reloj profético se detuvo. Durante casi 2000 años no se cumplió ninguna profecía mayor, hasta que llegó el 14 de mayo de 1948. Durante siglos, el pueblo judío fue como un cuerpo sin huesos, una familia sin hogar. Nadie pensaba que podría volver a unirse, pero 2700 años antes, el profeta Isaías hizo una pregunta profética. ¿Concebirá la tierra en un solo día? ¿Nacerá una nación de una vez? Una profecía que parecía absurda, hasta que sucedió. En un solo día, Israel volvió a ser nación. El mundo entero fue testigo del cumplimiento de una promesa milenaria. El reloj profético de Dios volvió a andar. ¿Cómo fue posible? El profeta Ezequiel tuvo una visión. Vio un valle lleno de huesos secos, los huesos del pueblo de Israel, y Dios le ordenó hablarles. De pronto, un estruendo. Los huesos comenzaron a unirse. Surgieron músculos, piel, y se levantaron como un gran ejército. Esa visión era una promesa. Israel volvería a existir. Y en 1948
Los huesos se juntaron, la nación renació. Jesús también nos dio otra pista. Mirad la higuera. Cuando sus ramas reverdecen, sabes que el verano está cerca. La higuera, en la Biblia, simboliza a Israel. Durante 2000 años fue como un árbol seco, pero en 1948 brotaron hojas nuevas. Esa fue la señal más importante, un aviso claro de que el gran evento se aproxima. Jesús no habló de una sola señal, sino de muchas que ocurrirían al mismo tiempo. Y otra profecía ya se está cumpliendo ante nuestros ojos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Escucha estos datos. La Biblia ya está traducida a 3.495 idiomas. El 98% de la población mundial tiene acceso a las escrituras en su lengua. La organización Wycliffe informa que cada 10 días se completa una nueva traducción. En 1900, más de la mitad del mundo no conocía a Jesús. Hoy, solo el 3% de la humanidad aún no ha sido alcanzado. La profecía de Jesús se está cumpliendo delante de nosotros. Y hay más señales. Jesús habló de los dolores de parto. Oiréis de guerras y rumores de guerras, nación contra nación, pestes, hambres, terremotos. Y añadió, todo esto será el principio de dolores. Dolores como los de una mujer que va a dar a luz. Al principio, lentos y espaciados. Luego, más intensos, más seguidos. Hasta que nace la vida nueva. Así también son estas señales. No son hechos aislados, se intensifican con el tiempo. Durante el siglo XX, más de 108 millones de personas murieron en guerras, más que en todos los siglos anteriores combinados. Hoy hay 56 conflictos activos al mismo tiempo en el mundo. Y hay algo más impactante. La palabra que usó Jesús para dolores en Mateo es odín, del griego, una palabra que no significa cualquier dolor, sino dolores de parto específicamente. Un dolor que anuncia una nueva vida. Hasta ahora hemos visto las profecías que ya se cumplieron y las que podrían estar ocurriendo ahora mismo. Pero la Biblia también habla de lo que aún está por venir, porque el regreso de Cristo será como un ladrón en la noche. Y así lo describe la Escritura. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Millones de personas desaparecerán de la tierra. Creyentes de todo el mundo se encontrarán con Jesús en el cielo en un evento extraordinario conocido como el arrebatamiento. Pero eso nos deja con una gran pregunta. ¿Qué ocurrirá con los que se queden aquí? La Biblia nos advierte de la aparición de un personaje siniestro, un líder mundial con un carisma impresionante, con palabras suaves, promesas de paz y una imagen de esperanza. Pero todo será un engaño. La Biblia lo llama el hombre de pecado. Se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el anticristo. Al principio hará un pacto de paz con la nación de Israel, un acuerdo que durará 7 años. Pero este periodo no será de tranquilidad, será el inicio de una era oscura y devastadora que la Biblia llama la Gran Tribulación. Este líder, que promete unidad y seguridad, traerá guerra, caos y sufrimiento. Y lo más impactante, la Biblia dice que el templo de Jerusalén será reconstruido. Actualmente ese templo no existe, pero Juan en el Apocalipsis lo ve. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Esto nos muestra algo claro. Un nuevo templo será construido en Jerusalén antes del final.
¿Y sabes qué? Ya se están preparando. En Israel existen planos, materiales, utensilios sagrados, incluso sacerdotes entrenados y listos. Todo está preparado. La profecía puede cumplirse en cualquier momento. Pero lo más terrible vendrá a la mitad de esos 7 años. A los 3 años y medio, el anticristo romperá su pacto de paz. Cometerá un acto blasfemo en el lugar santo. Jesús mismo advirtió: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de quien habló el profeta Daniel, los que están en Judea huyan a los montes. Esta será la revelación de su verdadera naturaleza, un acto de maldad que desatará el colapso global. Y entonces Jesús regresará, pero esta vez no será en secreto. La Escritura dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Sus pies tocarán un lugar muy específico, el Monte de los Olivos, el mismo lugar desde donde ascendió al cielo hace 2000 años. El profeta Zacarías lo anunció siglos antes. Sus pies se afirmarán en aquel día sobre el Monte de los Olivos, y con su regreso comenzará una nueva era, el reino milenal. Un reinado de 1000 años en el que Cristo gobernará el mundo desde Jerusalén. Apocalipsis dice: y vi tronos, y reinaron con Cristo 1000 años. Este será un tiempo como nunca hemos visto, un mundo sin guerras, sin justicia, sin llanto, sin corrupción. Para ponerlo en perspectiva, en toda la historia de la humanidad, solo hemos tenido 268 años sin guerras en algún lugar del planeta. El reinado de Cristo durará casi 4 veces más que eso, y será paz verdadera. Pero aún eso no es el final. Después de los 1000 años llegará el momento más solemne, el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis dice: vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y los muertos fueron juzgados según sus obras, escritas en los libros. Ese día, cada ser humano será juzgado, cada acción, cada palabra, cada pensamiento secreto saldrá a la luz, y después de ese juicio llegará la promesa final. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No será una simple restauración, sino una nueva creación. Un mundo puro, perfecto, eterno. Un lugar donde ya no habrá muerte, ni dolor, ni lágrimas. La Biblia ya ha cumplido profecías con precisión milimétrica. Vemos señales por todas partes, y las profecías que aún faltan: el rapto, la tribulación, el anticristo, el milenio, el juicio final, no son mitos, son advertencias reales. Y aquí viene algo que muchos creyentes no entienden. Las profecías no están para que juguemos con fechas o adivinemos quién será el anticristo. No son rompecabezas para entretenernos. La Biblia lo deja claro. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, 11-13. ¿Lo ves? La profecía no es solo información del futuro, es un llamado a transformar nuestra manera de vivir hoy. Pero aún hay más. No todos los cristianos entiendan la segunda venida de Cristo del mismo modo. Algunos creen que el reino de Dios ya está dentro de nosotros. Otros esperan que Jesús regrese literalmente a reinar 1000 años en la tierra. Algunos piensan que la Iglesia debe preparar el mundo antes de su regreso. Es cierto, hay diferencias, pero en lo más esencial, todos están de acuerdo. Cristo volverá
y debemos estar preparados. Y aquí viene un dato que te sacude el corazón. En cada generación, desde los apóstoles, los cristianos han creído que vivimos en los últimos días. ¿Estaban equivocados? No, estaban despiertos. Vivían cada día como si Jesús pudiera volver en cualquier momento. Y esa esperanza cambió el mundo. Ayudó a transformar el Imperio Romano, a acabar con la esclavitud, a fundar hospitales, a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando vives esperando a tu Rey, no puedes quedarte de brazos cruzados. Jesús mismo lo dijo: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, dijo Jesús, pero velar no significa simplemente no dormir. Significa vivir alerta, con discernimiento, con un corazón preparado y una vida que agrada a Dios. Aquí está la clave que muchos no comprenden. La profecía no es un rompecabezas para resolver, es una alarma para despertar. Los primeros cristianos lo entendían perfectamente. Vivían repitiendo una palabra poderosa, Maranata, una palabra aramea que significa el Señor viene. No era un grito de temor, era un clamor de esperanza, un grito de batalla para vivir con más fe, más pureza, más propósito. Arqueólogos han encontrado inscripciones antiguas, grabadas por cristianos hace casi 2000 años, que decían simplemente: Jesús viene pronto. Y hoy, 20 siglos después, ese mensaje sigue siendo verdad. Pero curiosamente, nunca antes ha habido tanta gente tratando de adivinar la fecha del fin del mundo. ¿Por qué esa obsesión? ¿Qué hay detrás de esa necesidad de saber el cuándo? Muchos se hacen llamar anunciadores del fin y multitudes les creen. ¿Por qué? Porque juegan con el miedo y la curiosidad. Pero esto no es nuevo, es una trampa antigua. Jesús lo advirtió claramente: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:11. Un falso profeta es alguien que dice hablar en nombre de Dios, pero en realidad habla desde el engaño y la arrogancia. Jesús fue aún más directo. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. ¿Y sabes cuál es la señal favorita de los falsos profetas? No es una visión del cielo ni un milagro. Es una fecha en el calendario. Pero detrás de esas fechas se esconde el orgullo, el deseo de sentirse especiales, de tener acceso a un conocimiento secreto, de decir: Dios me mostró algo que a nadie más le dijo. Y eso es exactamente lo contrario del corazón de un verdadero profeta. En el Antiguo Testamento la prueba era clara y rigurosa. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, Jehová no lo ha hablado. Con presunción lo habló el tal profeta. Deuteronomio 18:22. Y en esos tiempos un falso profeta podía morir por haber mentido en nombre de Dios. Por eso el apóstol Juan nos da una orden, no una sugerencia. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. Probar los espíritus significa esto: examinar lo que escuchas, compararlo con la palabra, discernir si realmente viene de Dios. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, dijo que ni él sabía la fecha, que solo el Padre la conoce. Entonces pregúntate: ¿quién puede atreverse a decir que sabe más que Cristo? Regla número 1. Compara todo lo que te digan con la Biblia. Los cristianos de Berea fueron elogiados por hacer esto.
examinaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. No aceptaban cualquier mensaje sin filtro. Ellos investigaban, y tú debes hacer lo mismo. Regla número 2. Mira cómo vive quien te habla. Jesús lo dijo con claridad: por sus frutos los conocerán. Mateo 7:16. ¿Y cuáles son sus frutos? Sus actos, sus palabras, su testimonio, su humildad, su compasión. No se trata de lo que dicen, sino de cómo viven. Un árbol malo no puede dar fruto bueno, y un corazón arrogante o falso siempre terminará rebelándose. Así que hazte esta pregunta: ¿esa persona realmente demuestra que ama a Dios y al prójimo? Y una regla más: una profecía verdadera se cumple al 100%, no al 90% ni al 99%. Dios no se equivoca. Los misterios de los cielos no son cuentos, son llamados a despertar el alma. Si esta revelación tocó tu espíritu, suscríbete, comparte y cuéntame en los comentarios qué verdad quedó grabada en tu corazón. Nos vemos en el próximo Enigma de Revelaciones Misteriosas, donde lo eterno se revela.